Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto que continuemos juntos, ¿por qué no? En esta oportunidad, en este módulo 4, ¿sí? En este tema 4, vamos a comenzar a ver un poquito sobre la educación virtual, ¿sí? Los entornos virtuales, las herramientas tecnológicas y cómo esto influye, ¿sí? Cómo influye en los adolescentes y en los niños también, ¿por qué no? Porque los niños, recordemos que hoy en día, desde muy chiquitos ya tienen acceso a muchos estímulos virtuales. Tienen acceso a celulares, muchos, a tablets, computadoras, videojuegos, televisión. Así que la idea es poder hacer un análisis de cómo viven los adolescentes y los niños el amor romántico en entornos virtuales. Recordemos que hablar del amor romántico, ¿sí? Tiene eh, también derivados, conceptos que derivan de estas ideas del amor romántico, como que la violencia es amor, el sexismo, ¿sí? Deriva también del amor romántico, el sexualizar mucho a las niñas, a las adolescentes, es un derivado del amor romántico. Entonces, como les decía, podemos ver hoy en día claramente, ¿sí? Cómo la educación en todas sus formas, ¿sí? No únicamente en las escuelas, vive una transformación tan profunda que podríamos decir que es un nivel océano de la profundidad que tiene la transformación, que está impulsada por la digitalización, la virtualidad. Esto sucede en muchos países, no en todos, pero sí en muchos países. Eh, las aulas físicas se combinan cada vez más con entornos virtuales que brindan infinitas posibilidades para explorar, compartir conocimientos y potenciar habilidades creativas en nuestros estudiantes, ¿sí? Es decir, no veamos a los entornos virtuales como algo negativo, son un aliado potente para, para transmitir conocimientos, de construir ideas, ¿sí? Este, Sin embargo, como les decía, en estos espacios digitales que prometen inclusión y accesibilidad en el aprendizaje, terminan siendo entornos especiales y prolíficos para que se produzcan problemas graves como la violencia, el acoso escolar digital y conductas profundamente sexistas, como así también ideas de el amor romántico. ¿Qué pasa? En estos entornos, en estas plataformas, predomina el anonimato, la distancia física, y esto lleva a percibir o a sentir una emoción de impunidad, ¿sí? Somos impunes ante lo que hacemos en Internet. Esto favorece comportamientos en las personas y sobre todo en niños y adolescentes, que tal vez no los expresan en el espacio físico del aula a simple vista, pero sí lo hacen en estos entornos. Y esto es un llamado de atención a los docentes, a las familias, a la sociedad. Esto tiene que ser un llamado de atención y debe problematizarse, porque efectivamente algo pasa cuando un adolescente expresa violencia en estos entornos. Entonces, esto hace que los docentes se enfrenten a desafíos, ¿sí? Para garantizar, brindar entornos seguros y libres de violencia y discriminación. Pero
Y acá vienen dos preguntas. ¿Cómo podemos lograr que nuestros estudiantes se desenvuelvan con confianza y seguridad en estos espacios? ¿Y cómo podemos además mostrar que el amor romántico y sus derivados no está en desuso? ¿Sí? Porque muchas personas y muchos estudiantes piensan, ¿sí?, que el amor romántico es algo histórico, prehistórico, pero en realidad no está desapareciendo, ¿m?, sino que está experimentando una metamorfosis y una profundización que se potencia en las redes. Entonces, es imprescindible, ¿sí?, educar desde una perspectiva igualitaria, ¿sí? Desde una perspectiva donde niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse plenamente sin sentirse limitados o condicionados por roles de género tradicionalmente impuestos por la sociedad, como hemos venido viendo, ¿sí? Que en estos entornos no digamos qué es para niños, qué es para niñas, es prioritario. Romper con estos estereotipos desde el aula y con el uso de herramientas digitales perdón, hace mucho calor, es necesario. Está bueno, digamos, fomentar espacios digitales inclusivos, visibilizando referentes diversos y destacando logros y capacidades más allá de lo tradicionalmente asignado a cada género. Em, Esto en la práctica lo vemos como, por ejemplo, pensar qué recursos educativos, qué materiales didácticos digitales elegimos, qué lecturas digitales, qué videos, y qué digamos, este tipo de material elegimos para que sea más consciente, ¿sí? Y poder romper con estereotipos. También es interesante trabajar en dinámicas grupales inclusivas, donde todos puedan participar libremente, independientemente de su género. Y conciencia crítica sobre el lenguaje que se trabaja con estas herramientas y materiales educativos digitales. Esto sería algunas de lo principal, estrategias. Después, potenciar el pensamiento crítico en entornos digitales, ¿sí? Por ejemplo, debates en clase, propiciar momentos donde se pueda dialogar sobre contenidos digitales populares entre el alumnado, promoviendo una reflexión sobre cómo estos contenidos pueden estar transmitiendo mensajes violentos, discriminativos y sexistas. Capacitar a los docentes, capacitarnos como docentes en este sentido, ¿sí? De formarnos en una alfabetización digital y a la vez nosotros capacitar a nuestros estudiantes en esta alfabetización digital crítica, para que puedan distinguir fuentes fiables, identificar discursos violentos o discriminatorios y tomar decisiones conscientes sobre cómo interactuar con estos contenidos. Ejemplos concretos y cercanos: analizar casos reales de noticias, videos o tendencias digitales para discutir cómo influyen en la formación de opiniones y conductas sociales. Después, en tercer lugar, tenemos construir espacios virtuales seguros basados en el respeto y la empatía. Algunas acciones que podemos tomar es educar en la empatía digital, ¿sí? Enseñar a los alumnos a ponerse en el lugar de los que reciben los ataques en este entorno o comentarios hirientes,
impulsando una reflexión sobre esto, establecer protocolos claros, ¿sí? Comunicar con claridad y firmeza las normas de convivencia digital, incluyendo cómo actuar ante casos de violencia o discriminación y cómo denunciarlos eficazmente. Y es necesario un liderazgo positivo de parte del docente, ¿sí? Tiene que ser un ejemplo para sus estudiantes, porque querramos o no querramos, como docentes tenemos una investidura, ¿sí? Que lo que nosotros hagamos, digamos, mostremos, los niños lo van a tomar como enseñanza. Todo lo que el docente haga es una enseñanza para el niño. Em, para que la transformación sea bien completa, no basta solo con sensibilizar, sin embargo, es necesario crear entornos virtuales seguros en el que el respeto, la empatía y la solidaridad sean la base. Em, entonces esto, como tercer punto, después tenemos que cada aula es clave en el cambio. Es vital comprender que la educación actual no ocurre solamente en las aulas físicas, como veníamos diciendo. Entonces, esta interacción virtual ofrece oportunidad de promover relaciones positivas, contribuyendo a una sociedad futura más justa, igualitaria y segura. Desmitificando el amor romántico, ¿sí? Eh, en estos entornos digitales, eh, prevenir la violencia es una forma perdón, desmitificar el amor romántico es una forma de prevenir la violencia digital. El amor romántico, como sabemos, se define tradicionalmente como una idealización extrema del amor, basada en la dependencia emocional, los celos y la creencia de que el amor lo soporta y lo perdona todo. Y al desmitificar este mito, ¿sí? Buscamos cuestionar estas creencias y comportamientos nocivos mediante un análisis desde una perspectiva, en este caso, digital. ¿Por qué? Porque estas ideas, estos mitos y lo que deriva del amor romántico, como vimos que es el sexismo, la discriminación, entre otros, se potencia, como ya dijimos, en los entornos virtuales. Entonces, siempre que tenemos que estar atentos para poder romper con los mitos con los que los estudiantes conviven fuera de la escuela. Entonces, hablábamos de prevención como una responsabilidad necesaria. Em, ¿Qué pasa? En las relaciones hoy en día entre jóvenes, ¿sí? Entre jóvenes adolescentes, se manifiestan, por ejemplo, a través del control digital, ¿sí? Se monitorea uno de los dos, generalmente el hombre, monitorea, hay mujeres que también lo realizan, pero porque también viven el mito del amor romántico. Entonces, uno de los dos o ambos monitorean las redes sociales del otro, exigen contraseñas y revisan constantemente qué actividades hace o realiza la pareja en estas redes. Se controlan las amistades virtuales, las interacciones o reacciones a publicaciones que hace uno de los dos a publicaciones en redes sociales. Se invade la privacidad digital, se exige o se presiona por acceso constante a cuentas personales, ¿sí? Estos comportamientos están arraigados en los mitos del amor romántico y facilitan el surgimiento y la normalización de la violencia. Algunas estrategias educativas que podemos tomar en estos casos es, como veníamos viendo, siempre tratar de dialogar con los estudiantes. El diálogo, la reflexión diaria, aunque sea
10 minutos, 20 minutos diarios o más, pero que los estudiantes puedan identificar los mitos, con qué mitos conviven diariamente, eh, y cómo estos refuerzan conductas sexistas y violentas. Bueno, como hemos visto también, la educación emocional y en valores es importante, ¿sí? Y la capacitación, como dijimos, docente es esencial para prevenir y detectar de manera temprana conductas violentas derivadas del amor romántico. También tenemos que pensar en la construcción de políticas públicas y normas. Como docentes podemos participar de lo que se está discutiendo en la sociedad, los partidos políticos, qué discute el partido político que yo estoy, por el que simpatizo, eh, qué pasa con las políticas públicas, las normas. eh, y bueno, como vemos acá, bueno, las instituciones, ¿sí? Y las instituciones somos también los docentes, ¿sí? Tienen la responsabilidad de impulsar políticas públicas claras y efectivas, así como normas de convivencia digital que garanticen un entorno seguro. Según la Organización Mundial, según la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, el acoso en redes sociales empieza con frecuencia entre los 14 y 16 años, subrayando la urgencia de intervenciones tempranas que eduquen en la prevención y la denuncia. Entonces, es necesario tener protocolos institucionales donde participen todos los actores sociales, todos los actores, perdón, institucionales, formación y campañas públicas de sensibilización y prevención, ¿sí? Estas campañas se pueden llevar adelante en la escuela, los mismos alumnos pueden hacer campañas publicitarias eh, con ideas para una mejor convivencia. Bueno, ¿y qué hacer en caso de que tengamos alguna alumna, alumno, que esté viviendo violencia digital? ¿Sí? Eh, es necesario, si esto es muy problemático y complejo, que la persona haga la denuncia, ¿sí? Y en este caso que guarde las pruebas, que busque apoyo, ¿sí? Apoyo de profesionales y luego concientizar de inmediato a la familia, docentes y compañeros en la denuncia y visibilización del problema para fomentar una red de apoyo. Entonces, este, es necesario entonces dar el paso, como docentes, dar el paso y convertir el aula en un ejemplo de convivencia digital, igualdad y respeto. Así que bueno, les agradezco por haber llegado hasta este punto. Espero que les haya interesado el tema, ¿sí? Les voy a dejar material para la lectura. Les voy a dejar videos y algún podcast. Así que bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Chau, chau.